Que ya que estamos entre familias, pues les voy a contar el día que yo debuté en Valencia. Yo no debuté en Valencia como cree la gente, porque yo aunque me sienta valenciano, soy andaluz, soy de Málaga. Yo debuté en Andalucía, debuté en Huelva, y por poco no vuelvo. Salí al escenario y canté Soleares, me quedaron solos. Había uno que decía, que lo maten, y digo, que no lo maten, a ver si lo cogemos vivo. Cantaba de una canción muy bonita, una canción que se llamaba Si yo fuera pajarito. Salí nervioso en Huelva y empecé, si yo fuera pajarito, pi, pi y pi. Otra vez, si yo fuera pajarito, pi, pi y pi. Dice uno, si yo fuera escopeta, pum, pum y pum. Y pues no se rían tanto que gusté mucho en Huelva. Mira, si usted en Huelva, que vino el dueño del teatro y me dijo, está usted mejor que el año pasado. Y yo le dije, pero si no estuve, dice, pues por eso. Así que me vine a Valencia y aquí estoy. Así tengo la novia y todo. Sí, se llama Arturo. En la artillería lo tengo, una puntería que no vea. Hablando de artillería, yo no quería ir a la mili porque me daba miedo. Decía mi madre, el niño que no vaya a la mili. Mi padre, que vaya a la mili. Mi madre, que no vaya a la mili. Mi padre, que vaya a la mili y que la mili se hará un hombre. Se quería mi padre que la mili era Lourdes. Total que fui a la mili y me hice un hombre, me hice dos, me hice tres, me hice cuatro. Ay, qué bien. Acabé con el cuartel. Ay, pues tengo un amigo mío hablando de la mili, tengo un amigo mío, capitán de la Legión, en Melilla, que está al lado de Málaga, capitán de la Legión. Dice, esta noche me fumo 2 porros y a las 4 de la mañana pongo la compañía en pie. Mira, se fumó 2 porros a las 4 de la mañana, la compañía en pie, toda la compañía formada. Pero había un mariquita en la compañía, desnudo, perdido, se pone en la fila. Llega el capitán, ¿cómo se llama usted? Dice, Antonio Fernández, le hace la cara, ¡plá! Dice, ¿le ha dolido? Dice, no, ¿por qué? Porque soy caballero legionario. Llega el segundo, ¿cómo se llama usted? Antonio Santiago, con un martillo le hace la rodilla, ¡plá! Dice, ¿le ha dolido? Dice, no, porque soy caballero legionario. Claro, llega el mariquita que estaba desnudo y le hacen el pito, ¡plá! Dice, ¿le ha dolido? Dice, no, porque no es el mío que desde atrás. ¡Ay, qué alegría! Ay, al final con esta cosa que hago se van a creer que soy mariquita, ¿verdad? A mí no me importa ser mariquita, no me importa. Macho, qué valor tiene a estas horas. Si esto no se quita con nada. Esto es para siempre. Porque hay mariquita de nacimiento, de una pedrada. Lo mío fue un susto. Y aquí estoy, mira. ¿A qué hago bien el mariquita? Claro, no me esfuerzo. Para mí no me importa ser mariquita, ¿para qué? Más vale ser mariquita que alcalde, porque alcalde son 4 años y maricón toda la vida.